nosotros ahora van a ver ustedes, cuando le damos un torque para que comience a girar, van a ver que el giro continúa con unos cuantos segundos. Bien, la experiencia consiste en que ella se siente en el taburete, le vamos a dar 2 pesas, y lo que vamos a hacer es, con los brazos estirados, estirar los brazos, mantenerlos firmes, yo le voy a dar un torque, ¿está bien? Bueno, le vamos a dar un torque. Y ahora juntar rápidamente los brazos con cuidado. Extenderlos de nuevo. Volverlos a juntar. ¿Qué notan, chicos, a simple vista? Cuando junta los brazos gira más rápido. Bueno, vamos a repetirlo de nuevo para que te desmarees. Vamos a girar para el otro lado. Aparte para que quede en la misma dirección que está planteada en la diapositiva. ¿Está? Ahí, los brazos. Bien, ¿lo ven? Si volvés a juntar. ¿Ven, no? Bueno, vamos a dejarlo ahí para que no te maree demasiado. ¿Está bien? Sí. Bueno, está bien, ahí está. Era más que nada esa demostración, porque después es un análisis y la experiencia consiste en eso. Cuando ustedes escriban el equipamiento, tienen que describir el taburete, la alumna y las 2 mancuernas. Y lo que queremos analizar nosotros es ver qué pasa acá y como conceptos principales la conservación del momento angular. Bien, primero la guía les pide que consideremos el sistema formado por el alumno, el taburete y las mancuernas como un solo sistema. ¿Qué pasa con el momento de inercia de todo ese sistema? Bueno, para analizarlo, planteamos el momento de inercia de cada uno de los cuerpos rígidos. Ustedes ya vieron esto en teoría, me dijeron los profesores, así que ya saben de lo que les estoy hablando. El momento de inercia inicial, que llamamos, porque vamos a ver que varía. El momento de inercia inicial del sistema es igual al momento de inercia de la alumna, más el momento de inercia del taburete, más el momento de inercia de las mancuernas. Que fíjense ahí, nosotros consideramos la fórmula 2 por m por r sub 0 al cuadrado, porque estamos considerando las 2 mancuernas como 2 masas puntuales. Entonces, el momento de inercia de una masa sería m por r al cuadrado. Como estamos usando 2 y las 2 están a la misma distancia respecto, fíjense que acá está esquematizado r sub 0, es la distancia desde cada una de las mancuernas al centro de giro. Ese es R sub 0. ¿Hasta acá alguna duda respecto a esto? ¿No? Bien, continuamos. Ahora analicemos el momento de inercia final. Bueno, cuando ella juntó los brazos, vemos que ese R, esa distancia desde las mancuernas al centro de giro, disminuyó, porque ella llevó las mancuernas al pecho. Entonces, el momento de inercia final ahora es el momento de inercia de la alumna, más el momento de inercia del taburete, más la fórmula, ¿no? El 2 por m por r final al cuadrado, correspondiente al momento de inercia de las masas puntuales, como las estamos considerando las mancuernas. El momento de inercia de la alumna varió también, pero vamos a despreciar, vamos a considerar que se mantiene constante. ¿Por qué varió? ¿Alguien me puede decir por qué varió? Porque los brazos cambiaron la posición. Entonces, el momento de inercia del cuerpo rígido tiene que ver con cómo está distribuida la masa de todo ese cuerpo respecto al centro de giro. Ella primero tenía los brazos estirados, después los juntó. Algo varió. Pero vamos a despreciar esa variación, vamos a considerar que se mantuvo igual. Por eso le seguimos llamando I sub A igual que A. Porque lo que más va a estar influyendo en realidad, bueno, el taburete sin duda se mantuvo igual, porque ese no cambió. El momento de inercia que principalmente influye en la variación del momento de inercia total es el momento de inercia debido a las 2 mancuernas. ¿Y cómo varía? Bueno, porque vemos que R final es menor que el R inicial. Entonces, si R final es menor que R inicial, el momento de inercia final total de todo el sistema tiene que ser menor que el momento de inercia inicial. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió qué pasó con el momento de inercia del sistema? Bien.
Segundo, dice, ¿qué sucede con el momento angular, el momento cinético del sistema? Bueno, para analizar qué pasa, recuerden que esto es análogo a lo que nosotros estudiábamos con la cantidad de movimientos. Nosotros habíamos visto en la parte anterior, en los temas anteriores de la materia, que si yo consideraba un sistema y quería ver qué pasaba con la cantidad de movimiento de ese sistema, recuerden que es un vector, tenía que evaluar si había fuerzas externas al sistema actuando en el momento que yo estoy observando. Si no había fuerzas externas, la cantidad de movimiento lineal, el vector P, se mantenía. Esto es análogo. Yo tengo que analizar qué pasa con los torques. Si ese sistema que estoy considerando, que fue la luna, el taburete y las mancuernas, experimentó un torque externo, entonces el momento angular no se conserva. Pero si no hay torques externos aplicados, el momento angular debería conservarse. Eso está expresado en esta ecuación que ya deben haber visto, que es que la sumatoria de los torques externos es igual a la variación del momento angular respecto al tiempo. ¿Está bien? Como en este caso no hay torques externos, 0 es igual a la variación de L respecto al tiempo. Dicho en otras palabras, L inicial tiene que haber sido igual a L final. L se mantuvo constante. ¿Está bien? El momento angular del sistema permanece constante. Si yo les pregunto, ¿por qué permaneció constante el momento angular del sistema? ¿Qué me responden ustedes? Porque no hubo torques externos. Muy bien. María Pía, ¿no? Bien. Tercero, ¿qué sucede con la velocidad angular? Bueno, acá podemos partir de lo que ya analizamos. Primero, nosotros sabemos que L inicial tiene que ser igual a L final. L es un vector. Y vuelvo un cachito para atrás para que ustedes vayan viendo los dibujos. Fíjense que acá todavía no consideramos el vector omega, pero en la última prueba que hicimos, la luna estaba girando así, como estoy indicando con el dedo, por lo tanto su vector omega era hacia arriba. Bueno, la inercia es una magnitud escalar, pero L es una magnitud vectorial. Y nosotros sabemos que L es igual, de acuerdo a lo que vieron ustedes en la teoría, es igual a la inercia por el vector omega. O sea que si el vector omega, velocidad angular, inicial era hacia arriba, el vector L inicial también tiene que ser hacia arriba. Y si el vector omega final también era hacia arriba, porque la luna mantenía el sentido de giro, lo que observamos fue que ese giro era de menor magnitud. O sea, la velocidad angular en su magnitud disminuía, pero el sentido se mantenía. Entonces, el vector omega final sigue siendo un vector hacia arriba y por lo tanto el vector L final también es un vector hacia arriba. Eso es lo que estamos observando acá. L, el vector L y el vector omega son hacia arriba, antes y después de que ella junte los brazos. Cuando tiene los brazos estirados, L hacia arriba, omega hacia arriba. Cuando junta los brazos, L hacia arriba, omega hacia arriba. Pero lo que nosotros tenemos que ver, que darnos cuenta, es que omega, esta igualdad se tiene que mantener. El vector L no varió, el vector L mantuvo su magnitud, dirección y sentido. Pero el vector omega no, porque nosotros vimos que a simple vista giró con una velocidad menor en magnitud. ¿Cómo se explica eso? Bueno, observando esta ecuación. Si L inicial tiene que ser igual a L final, y yo sé que L inicial es inercia inicial por omega inicial, vector, ¿no? Igual a inercia final por omega final, que es un vector, y a su vez ya vimos que la inercia final es menor que la inercia inicial. Para que esta igualdad se pueda mantener, evidentemente el vector omega final tiene que haber crecido. Y está bien. Vimos que cuando ella juntaba los brazos, giraba más rápido. Dicho de otra manera, L, el vector L que va hacia arriba, se mantuvo igual antes y después, pero el vector omega no.
el vector omega tenía una magnitud cuando tenía ya los brazos estirados, cuando juntó los brazos el vector omega es como que creció, pero la inercia disminuyó y esa compensación la vemos acá. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces, si yo les pregunto, ¿por qué aumentó la velocidad angular de la compañera? ¿Qué me responderían? Sí, y algo más. No, porque disminuyó la inercia y tiene que mantenerse él. Bien. Entonces, a causa de esas dos cosas, es que tuvo que sí o sí aumentar omega. Bien, la última que pregunta dice, ¿qué sucede con la energía cinética? Bueno, para analizar la energía cinética, magnitud escalar, tenemos que utilizar la fórmula que vieron de los cuerpos que rotan, que es un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Magnitud, ¿no? Ahí ya no estamos analizando el vector. Entonces la inercia inicial es un medio de I por omega. Si vemos la energía cinética final de rotación, tenemos que es un medio de la inercia final por la velocidad angular final. Ahora, yo acá todavía no puedo sacar ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque por un lado, la inercia final es menor que la inercia inicial, pero la velocidad angular final es mayor que la velocidad angular inicial. Entonces, ¿cuál de los dos influyó más? Ustedes me pueden llegar a decir, bueno, la que influye más es la velocidad angular porque está elevada al cuadrado, pero no siempre es así. Porque, por ejemplo, todos los números que son menores que 1, cuando lo elevas al cuadrado te da un número más chico todavía. Entonces, ahí todavía no podemos sacar una conclusión. Pero, lo que hacemos es desglosar el omega cuadrado como omega por omega. ¿Y qué podemos ver acá? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer acá? No. ¿A qué es igual I sub 0? Un medio de L por omega. ¿Por qué, chicos? Porque I sub 0 es igual a I sub 0 por omega sub 0 es igual a L sub 0. E I final por omega final es igual a L final. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y ahora sí se nos van todas las dudas. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que L sub 0 es igual a L final. Y lo único que tengo que observar es este término. Como yo sé que L inicial, que L final es igual a L inicial y que la velocidad angular final es mayor que la velocidad angular final, cuando ella acercó los brazos y lo más rápido, entonces la energía cinética final tiene que ser mayor que la energía cinética inicial. ¿Todos lo ven? ¿Seguro? ¿Se ve bien de dónde sale todo? Importante, chicos, en esto, porque este tipo de análisis se los pueden pedir en un final. Acá es importante que ustedes vean qué magnitudes son vectores y qué magnitudes son escalares. Bien, la energía cinética entonces aumenta. ¿Cuál es la fuerza cuyo trabajo hace variar la energía cinética? Porque si hubo variación de energía cinética, tiene que haber habido trabajo. ¿Dónde está ese trabajo si no hay ningún torque aplicado? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál es la fuerza que hizo variar, o el torque que hizo variar esa energía cinética? Bien, ¿cómo es? Claro, la fuerza que hizo la luna con sus brazos para juntar las mancuernas al pecho, ahí está el trabajo que hizo que aumente la energía cinética de rotación. Ahora, ¿por qué nosotros no la vemos en ecuaciones? Porque no hay una fórmula para analizar el trabajo muscular, por ejemplo. Pero no se creó energía, eso ténganlo claro. La energía de algún lado salió, y en este caso salió el trabajo muscular que hizo la compañera para juntar los brazos. Bien, esa era la experiencia 1. Respecto a la experiencia 1, ¿hay alguna duda? Ustedes en la guía lo que les va a pedir es que hagan
un esquema, que la describan, que es súper cortito, después que hagan un esquema donde muestren los vectores, eso es importante, hagan un esquema donde muestren los vectores, cuánto omega final, qué sentido tenía, omega inicial, L final, L inicial, etc. Bien, otra experiencia. ¿Quién quiere pasar para esta otra experiencia? Esta es la segunda. Dale, inicio. Pasar de nuevo. Bueno, fíjense, ¿en qué consiste esta experiencia? Esta experiencia, de nuevo, vamos a tener a la compañera subida al taburete. La descripción es la misma, el taburete no tiene un eje con rodamiento de baja fricción, por lo tanto no vamos a considerar esa fricción. ¿Existe la fricción? Sí, y si hay fricción en el eje, hay un torque que está frenando el sistema, está evitando que el giro continúe creciendo. Nosotros lo vamos a despreciar, vamos a considerar como que no hay torques externos. La realidad es que hay un torque, él que frena el rodamiento del giro del eje. Pero no lo vamos a considerar. Entonces, el taburete, la compañera, y ahora le vamos a entregar una rueda de bicicleta que va a tener un sentido de giro de manera que, fíjense, como lo tenemos acá en la primera parte, ella va a estar quieta, pero yo le voy a entregar la rueda de bicicleta girando de este modo, de manera tal que el cuerpo rígido, la bicicleta, va a tener un determinado momento angular L. ¿Está bien? Va a tener un determinado momento angular L, que de acuerdo a este sentido de giro va a estar para arriba. ¿Bien? Bien, vamos a ver. Yo ahora te lo entrego, agarrarlo así, mantenerlo vertical. ¿Bien? Bueno, ahora giralo rápidamente para darlo vuelta. Bien. Fíjense lo que pasa. Y fíjense el sentido de giro que toma ella. Volverlo a poner como antes. Bien. ¿Volver a ponerlo como antes? ¿Ven? Gira de nuevo en el mismo sentido. Se está frenando un poco porque está rozando con el buzo. Pero creo que se ve el efecto, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Cuál es el efecto que estamos observando? Gracias. ¿Cuál es el efecto que estamos observando? Cuando yo le entregué la rueda girando en un sentido con un vector L que iba hacia arriba, ella estaba quieta, pero tan pronto dio vuelta a la rueda, empezó a girar ella ahora con la misma dirección de giro que tenía antes la rueda de la bici. Y cuando volvió a girar de nuevo, se detuvo. Y cuando volvió a girar de nuevo, empezó a girar de nuevo con la dirección que tenía la bici. Bueno, analicemos qué está pasando ahí. Está dibujado acá. Bueno, primero, considerando el sistema formado por el alumno, el taburete y la rueda, o sea, todos juntos. Vamos a ver qué pasa con el momento angular L. L inicial, ustedes saben que el vector L es el vector momento angular. Es análogo al vector P que veíamos en el movimiento lineal, que era cantidad de movimiento. Bueno, entonces, en algunos le llaman incluso cantidad de movimiento angular, pero es momento angular, el momento angular. El momento angular inicial de todo el sistema lo puedo expresar como el momento angular del conjunto alumna-taburete, vamos a considerar que funcionan como un solo cuerpo rígido, y el momento angular inicial de la rueda. Acá esta experiencia, a diferencia de la anterior, está buena porque se ve bien el tema de los vectores. Estos son vectores. Entonces, la rueda, de acuerdo al sentido de giro, tenía una velocidad omega vectorial, una velocidad angular omega que va hacia arriba, un vector omega hacia arriba. Y por lo tanto un L que también va hacia arriba. Estoy hablando del L de la rueda, del momento angular de la rueda. ¿Está bien? El momento angular de la rueda va hacia arriba. La alumna inicialmente no estaba girando.
Por lo tanto, el momento angular que aporta la alumna taburete al sistema es 0. Eso es lo que está expresado acá. El momento angular total del sistema es el de la alumna taburete inicial más el de la rueda inicial. Como el de la alumna taburete es 0, en definitiva termina siendo que el momento angular del sistema completo es el momento angular simplemente de la rueda. Fíjense que yo acá expresé como vectores, pero en la última expresión ya están considerados como escalares. ¿Por qué? Porque como todos los vectores van a estar, imaginémonos, en el eje Z, lo único que vamos a hacer es respetar que el sentido positivo es hacia arriba y el sentido negativo es hacia abajo. Entonces, vector L es I por omega R. Y después lo expreso como valores, no como vectores. Digo, L inicial es igual a I sub R por omega R positivo, porque están hacia arriba. Bueno, ¿qué pasa con el L final? Repetimos el análisis. Momento angular final, el momento angular de la alumna taburete final, más el de la rueda final. Todos vectores, ¿eh? Acá está el dibujo. El vector ahora de la rueda está hacia abajo, porque la rueda ahora, antes estaba girando así, cuando la doy vuelta, la rueda está girando así, y el vector omega de la rueda va hacia abajo, y el vector L de la rueda va hacia abajo. Pero la alumna empezó a girar en el sentido que estaba girando la rueda antes. O sea que ahora la alumna tiene un vector omega, la alumna taburete, ¿no?, hacia arriba, y un vector L final hacia arriba. Entonces, acá empiezo a reemplazar algunas cosas. Primero digo, el L final va a ser igual al L de la alumna taburete más, y ahora en vez de poner L de la rueda pongo inercia de la rueda por vector omega de la rueda. Hasta ahí puse vectores, por eso se están sumando, porque son vectores. Pero después hago el pase de vectores a escalares. Y ahora sí tengo que empezar a considerar los signos. Entonces, el L final, ¿a qué va a ser igual? Al L de la alumna taburete final, lo dejo positivo porque estaba hacia arriba, y ahora acá le pongo un menos, inercia de la rueda por omega de la rueda. ¿Todos entienden por qué pongo un menos ahí? Pongo un menos porque los vectores de la rueda van hacia abajo. ¿Por qué antes no puse el menos? Porque cuando estoy hablando de vectores, todavía yo sumo los vectores. El N total del sistema es la suma del vector de la alumna taburete más la suma del vector de la rueda. Pero cuando ya paso, dejo de trabajar con vectores y paso a los escalares, ahora yo le tengo que poner el signo. Antes es como que el signo está metido acá dentro del vector. Ahora ya no, ahora yo lo tengo que especificar. Bien, y entonces, yo digo, no hay torques externos, porque estamos despreciando el rozamiento, el L final tiene que ser igual al L inicial, ¿no? Y el L final, el L inicial, ¿cuál era? I sub R por omega R. ¿Y el L final cuál es? Esto que está acá. L de la alumna taburete final menos I sub R por omega R. Si yo despejo eso, me queda, ¿ven? Ahí lo único que hice fue repetir la última expresión. ¿Qué me queda cuando despejo esto? Que el momento angular que adquirió la alumna con el taburete cuando dio vuelta a la rueda es el doble del momento angular que tenía la rueda al principio. ¿Está bien? Dicho en otras palabras, chicos, la alumna al principio solamente existía el L de la rueda, que lo llamamos LR inicial, ¿no? Si no me equivoco, sí. LR inicial, así. Esto era antes. Después de que ella dio vuelta a la rueda, ahora es L de la rueda final, pero apareció un vector que es el L
de la alumna Taburete final, y que este tiene que ser el doble de este en magnitud. ¿Para qué? Para que cuando yo hago la suma de estos dos vectores, me quede el original. ¿Lo ven? Eso es lo que está pasando ahí. Originalmente tenía el vector L de la rueda. Cuando lo doy vuelta, la alumna, para compensar ese cambio en el vector, tiene que aportar una cantidad de movimiento angular o un momento angular que sea el doble de lo que era ese originalmente. ¿Para qué? Para que cuando vos sumás los vectores, te tiene que seguir quedando lo que estaba originalmente. El estado final tiene que ser igual al estado inicial. Entonces, la suma de estos dos vectores tiene que ser igual al vector que tenía al principio. ¿Está bien? Y aparece esta relación, que este vector tiene una magnitud que es el doble de este. ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? ¿No? Bueno, hagamos la última parte. Después dice que consideremos, por un lado, el sistema alumna Taburete y por otro lado el sistema rueda, y que analicemos qué pasó con el torque aplicado, porque ahí sí que ya no se conserva el. Si este L, le hago una pregunta, a ver si la entienden. El L de la rueda, ¿no? Cuando la rueda estaba girando al principio, la rueda estaba girando hacia el principio, tiene un L hacia arriba. La compañera lo giró y ahora mantiene la misma velocidad angular, pero está hacia abajo. ¿Cambió el L de la rueda? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque cambió la dirección. El vector mantiene la dirección, mantiene la magnitud, pero si cambió la dirección, cambió el vector. Entonces, vamos a ver qué torque se aplicó para poder hacer este cambio de acá a acá y qué torque se aplicó para que hubiera un cambio de un vector 0 a este. ¿Está bien? Bueno, primero vamos a analizar sobre la rueda. Entonces, ¿qué decimos? El torque, nosotros sabemos que torque es igual a la variación de la cantidad, a la variación del momento angular respecto al tiempo. Y el torque medio es el delta del momento angular dividido un delta de tiempo. Como no podemos analizar torque instantáneo porque no tenemos los medios para hacerlo, vamos a analizar el torque medio. Entonces, el torque medio aplicado sobre la rueda, ¿a qué es igual? Al momento angular de la rueda final menos el momento angular de la rueda inicial, dividido delta t. Fíjense que acá es todo vectores, vectores. Paso de los vectores a los escalares. Bueno, yo en el primero tenía L de la rueda final. L de la rueda final es hacia abajo. Entonces yo le pongo menos la inercia de la rueda por omega de la rueda. Y después vuelvo a poner inercia de la rueda por omega de la rueda. ¿Por qué? Porque ese menos en realidad viene de la fórmula. Porque un delta de un vector es el vector final menos el vector inicial. ¿Qué es lo que quiero destacar acá? Que en esta fórmula, este menos es porque el vector final va hacia abajo. Y este menos es porque lo vengo trayendo de la fórmula, porque es un delta. Porque es el valor final menos el valor inicial. ¿Está bien? Entiendan bien, por favor, esos menos. No vienen de lo mismo. Conceptualmente no aparecen del mismo. Este aparece porque estoy pasando de los vectores a un análisis escalar y este tiene dirección negativa. En cambio, este otro viene de la fórmula de todos los deltas. Un delta de un vector es vector final menos vector inicial. Y de hecho, este queda en menos ¿por qué? Porque esto es positivo. El inicial, el vector inicial de la rueda iba hacia arriba. Por lo tanto, torque medio aplicado sobre la rueda, según mi sistema de referencia, que era positivo hacia arriba, me quedó menos 2 por la inercia de la rueda, por omega de la rueda, dividido
un delta de tiempo. Ahora consideramos el sistema formado por el alumno taburete y analizamos de nuevo el torque medio aplicado. Bueno, el torque instantáneo es derivada de L respecto al tiempo, torque medio delta L sobre delta de tiempo. Entonces, el torque medio aplicado sobre la alumna taburete, ¿a qué es igual? Al vector momento angular de la alumna taburete final menos el vector alumna taburete inicial dividido delta tiempo. El vector alumna taburete inicial, ¿a cuánto era igual? A 0. Bien, a 0. O sea que lo único que me queda es esto. Y nosotros habíamos visto justamente que la conclusión anterior, ¿cuál había sido? Que este vector final es el doble en magnitud de este vector. Entonces, llego a la conclusión de que el torque medio aplicado sobre la alumna taburete es 2 veces inercia de la rueda por medio de la rueda dividido delta t. Positivo de acuerdo a mi sistema de referencia. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, acá no se ve bien, a ver si se ve acá. ¿Qué es lo que podemos ver finalmente? Que el torque medio aplicado sobre la rueda es igual en magnitud y de signo contrario que el torque medio aplicado sobre la alumna taburete. Y está bien, es lógico, porque es un torque interno del sistema y el torque que le está haciendo la alumna taburete a la rueda para dar vuelta al vector, responde la rueda con un torque igual y contrario hacia la alumna tabureta. ¿Está bien? El torque medio aplicado sobre la rueda igual en magnitud y opuesto al torque medio aplicado sobre la rueda. Bien, esas son las dos primeras experiencias. ¿Se entendieron, chicos? ¿Sí? Bueno, esto probablemente lo habilite ahí en el campus para que